Las primeras décadas del siglo XXI fueron, ya sabes, una paradoja. La humanidad nunca había estado tan interconectada. El comercio global, la comunicación instantánea y el intercambio cultural crearon una red que abarcó todo el planeta. Sin embargo, esta misma interconexión se convirtió en una fuente de profunda fragilidad. Las viejas tensiones entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea y una India en ascenso, no desaparecieron. Simplemente mutaron, encontrando un terreno nuevo y fértil en el ámbito digital. Estas naciones se veían unas a otras a través de un lente de rivalidad histórica, competencia económica y desconfianza ideológica. Cada potencia creía que su propia narrativa de la historia y su propia visión para el futuro eran las correctas, preparando el escenario para un choque de proporciones monumentales. Esta latente rivalidad geopolítica se amplificó a un rugido ensordecedor con el auge de las redes sociales. Estas plataformas, originalmente diseñadas para conectar amigos y compartir trivialidades, se convirtieron en el principal campo de batalla para la guerra de información. Actores patrocinados por estados, extremistas políticos y teóricos de la conspiración inundaron la esfera digital con un flujo incesante de noticias falsas, videos manipulados y memes incendiarios. Los algoritmos que gobernaban estas plataformas no estaban diseñados para distinguir la verdad de la ficción. Estaban diseñados para maximizar la interacción. El miedo, la indignación y el tribalismo eran altamente atractivos. Como resultado, las poblaciones se radicalizaron constantemente, empujadas a cámaras de eco donde sus peores miedos sobre el otro eran validados constantemente, haciendo que el discurso racional y el entendimiento mutuo fueran cada vez más imposibles. El impacto psicológico fue, honestamente, inmenso. La gente empezó a desconfiar no solo de gobiernos extranjeros, sino de sus propias instituciones e incluso de sus vecinos. El concepto de verdad objetiva se erosionó, reemplazado por un caótico mercado de narrativas en competencia. ¿Fue un incidente fronterizo un acto genuino de agresión o una provocación escenificada? ¿Fue un escándalo político una revelación legítima o una campaña de desinformación extranjera? La constante incertidumbre creó una atmósfera generalizada de ansiedad y paranoia. Esta niebla digital de guerra hizo fácil para los líderes nacionales conseguir apoyo señalando a enemigos externos, reales o imaginarios. El polvorín global estaba empapado en gasolina digital, esperando una sola chispa. Esta animosidad digital pronto se desbordó al mundo físico, exacerbando disputas territoriales de larga data. En el mar de China Meridional, las patrullas navales se volvieron más agresivas. A lo largo de la disputada frontera del Himalaya entre India y China, las escaramuzas se hicieron más frecuentes y mortales. En Europa del Este, los ejercicios militares de la OTAN y Rusia se realizaron con creciente proximidad y beligerancia. Cada incidente, por pequeño que fuera, se amplificaba y distorsionaba instantáneamente en las redes sociales, alimentando el fervor nacionalista en todos los bandos. El orden global, que había parecido relativamente estable durante décadas, ahora se estaba resquebrajando visiblemente bajo la tensión del nacionalismo resurgente y la desconfianza alimentada digitalmente. El mundo se deslizaba, casi imperceptiblemente al principio, hacia un conflicto que nadie quería realmente, pero para el que todos se estaban preparando. El evento que finalmente encendió el conflicto global no fue una declaración de guerra tradicional. Fue silencioso, invisible y devastador. En una fría tarde de otoño, un ciberataque masivo y coordinado sumió en la oscuridad la infraestructura crítica de Norteamérica y Europa Occidental. Las redes eléctricas fallaron, las redes de comunicación se cayeron, los mercados financieros se congelaron y los sistemas de transporte se detuvieron. Decenas de millones de personas se quedaron sin electricidad, calefacción o acceso a la información. El caos estalló en las calles a medida que el miedo y la confusión se apoderaban de la gente. El ataque fue una obra maestra de la guerra digital, tan sofisticada y con tantas ramificaciones que atribuirlo de forma definitiva fue imposible en el momento, una característica que sus arquitectos probablemente habían previsto. Las acusaciones volaron al instante. Se señalaron culpables en todas direcciones, alimentadas por años de sospecha cultivada.
Las agencias de inteligencia estadounidenses y europeas afirmaron tener pruebas que rastreaban el ataque a una coalición de hackers estatales rusos y chinos, presentando datos fragmentados y análisis clasificados a un público aterrorizado. En Moscú y Pekín, los líderes negaron vehementemente los cargos, replicando con sus propias afirmaciones de que el ataque fue una operación de bandera falsa, una herida autoinfligida diseñada por Occidente para justificar la agresión militar. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de propaganda en pugna, con videos falsos que mostraban a líderes enemigos celebrando el caos y noticias generadas por inteligencia artificial que culpaban a naciones rivales. No había un árbitro confiable, ninguna fuente de verdad que todas las partes pudieran aceptar. La respuesta militar fue rápida y escalonada. Creyendo que estaba bajo un ataque sin precedentes, Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, activó sus protocolos de defensa. En cuestión de horas, se lanzó un ataque de represalia. No fue una invasión física, sino una operación militar dirigida contra una base naval clave en el mar de China Meridional, que la inteligencia identificó como un centro para el comando de guerra cibernética del adversario. El ataque fue preciso, utilizando misiles hipersónicos para neutralizar antenas parabólicas, centros de mando y dársenas para submarinos. El mundo observó con horror cómo se disparaban los primeros tiros de una guerra caliente entre potencias con armas nucleares, no por un casus belli tradicional, sino en respuesta a un fantasma digital que nadie podía comprender completamente. Esta acción militar inicial desencadenó una reacción en cadena. China, con su soberanía violada y sus activos militares destruidos, no podía permitirse parecer débil. Respondió de inmediato bloqueando rutas marítimas comerciales clave y lanzando sus propios ataques con misiles contra una flota naval estadounidense en el Pacífico. Rusia, citando la agresión no provocada de la OTAN, utilizó la crisis como pretexto para mover sus fuerzas a territorios en disputa en Europa del Este, afirmando que estaba protegiendo sus intereses. El conflicto global había comenzado, no con un solo disparo, sino con una cascada de código digital y misiles hipersónicos, un comienzo aterradoramente moderno para la locura más antigua de la humanidad. El mundo había cruzado un umbral del que no había un regreso fácil. La transición de un estado de paz tensa a un conflicto abierto fue, honestamente, sorprendentemente rápida. Los gobiernos de los bloques en pugna declararon estados de emergencia. En ciudades desde Los Ángeles hasta Varsovia, desde Bombay hasta Shanghái, los ritmos familiares de la vida diaria se hicieron pedazos. El primer y más visible cambio fue la movilización masiva de fuerzas militares. Se emitieron órdenes de reclutamiento y millones de jóvenes, hombres y mujeres, fueron llamados a dejar sus trabajos, sus estudios y sus familias. Reservistas que no habían usado un uniforme en años fueron de repente empujados de nuevo a un mundo de simulacros y disciplina. La imagen de largos convoyes de vehículos militares atascando las autopistas y el transporte de tropas partiendo de los aeropuertos se convirtió en una nueva y sombría normalidad, un recordatorio constante y tangible de la escalada de la crisis. Para los ciudadanos comunes, la guerra no llegó como un informe de noticias distante, sino como una intrusión directa en sus vidas. Las libertades civiles fueron restringidas en nombre de la seguridad nacional. La vigilancia, antes una actividad encubierta, se volvió abierta y generalizada. Los gobiernos implementaron un estricto racionamiento de bienes esenciales como combustible, alimentos y medicinas, ya que las cadenas de suministro, ya tensas por los ciberataques iniciales, ahora eran atacadas sistemáticamente por todos los bandos. La economía global, antes un símbolo de cooperación, se paralizó. Los viajes internacionales se volvieron casi imposibles. Internet, la misma herramienta que había ayudado a precipitar la guerra, ahora estaba fuertemente censurada y fragmentada en intranets nacionales, aislando a las personas del mundo exterior y atrapándolas en burbujas de información aprobada por el Estado. El costo psicológico de esta nueva realidad fue inmenso. Una sensación colectiva de temor se apoderó del mundo. El futuro, antes un paisaje de posibilidades y progreso, era ahora un vacío oscuro e incierto. Los padres se preocupaban por sus hijos enviados al frente. Las familias luchaban por adaptarse a la escasez y al miedo constante de las sirenas de ataque aéreo. La promesa de la modernidad del siglo XXI, de comodidad, conveniencia y elección infinita, se evaporó de la noche a la mañana
reemplazada por las ansiedades primitivas de la supervivencia. El mundo se sentía más pequeño, más peligroso e infinitamente más frágil de lo que cualquiera había imaginado solo unos meses antes. Esta nueva era de movilización no era solo sobre soldados y suministros, era una movilización de toda la sociedad para la guerra. Las fábricas que antes producían automóviles y teléfonos inteligentes fueron reequipadas para fabricar drones, municiones y vehículos blindados. Los departamentos de ciencias universitarios, que se habían centrado en la medicina o el cambio climático, ahora se dedicaban a desarrollar armamento avanzado y ciberdefensas. Carteles de propaganda, que recordaban las grandes guerras del siglo XX, aparecieron en las paredes de las ciudades y en las pantallas de televisión, instando a los ciudadanos a hacer su parte, reportar actividades sospechosas y mantener su fervor patriótico. El mundo no solo estaba en guerra, el mundo se había convertido en guerra. Los choques iniciales de la Gran Guerra Global estallaron simultáneamente en dos frentes principales, cada uno caracterizado por su propia y única marca de brutalidad moderna. En Asia, el conflicto se centró en las islas y aguas en disputa del Pacífico. Aquí, la guerra era un asunto de alta tecnología de letalidad controlada a distancia. Drones pululaban como insectos metálicos, flotas navales se enfrascaban en duelos de misiles de largo alcance, y bombarderos furtivos realizaban ataques quirúrgicos bajo el manto de la oscuridad. Los soldados y marineros, involucrados, a menudo luchaban contra un enemigo que nunca vieron. Su experiencia mediada a través de pantallas de radar y transmisiones satelitales. Sin embargo, la destrucción no fue menos real. Las islas se convirtieron en fortalezas quemadas, y el lecho oceánico se volvió un cementerio de sofisticados buques de guerra de miles de millones de dólares. Mientras tanto, una guerra más tradicional y visceral se desarrollaba a través de las llanuras de Europa del Este. Aquí, la lucha era un brutal desgaste, un sombrío eco del siglo XX. Se cavaron trincheras, divisiones de tanques chocaron en campos lodosos, y ciudades fueron sitiadas y bombardeadas hasta la sumisión con artillería y cohetes. El costo humano fue inmediato y horrible. Soldados lucharon y murieron en combate cuerpo a cuerpo, y civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Ciudades que habían sido vibrantes centros de cultura y comercio quedaron reducidas a paisajes cubiertos de escombros, sus habitantes obligados a refugiarse en sótanos y estaciones de metro, soportando una existencia diaria definida por bombardeos, hambre y miedo. El sufrimiento de las poblaciones civiles se convirtió en la tragedia definitoria de la guerra. En ambos teatros, la distinción entre combatientes y no combatientes se desdibujó hasta el punto de la inexistencia. La infraestructura esencial para la vida civil, hospitales, plantas de tratamiento de agua y centrales eléctricas, fue sistemáticamente atacada para desmoralizar a la población enemiga. Millones se vieron obligados a huir de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en sus propios países. Se embarcaron en viajes peligrosos con solo las posesiones que podían cargar, buscando seguridad en un mundo que no tenía nada que ofrecer. Sus historias, capturadas en imágenes fugaces y desgarradoras que ocasionalmente traspasaron el velo de la censura, pintaron un sombrío panorama de desesperación humana. Agravando el sufrimiento físico, estaba el tormento psicológico de la guerra de información. Se hizo casi imposible para cualquiera, soldado o civil, saber lo que realmente estaba sucediendo. Cada bando transmitía un flujo constante de propaganda, reclamando victorias que nunca ocurrieron y negando atrocidades que eran demasiado reales. Videos deepfaked mostraban a soldados enemigos cometiendo actos atroces, mientras que otros informes fabricados mostraban a multitudes jubilosas dando la bienvenida a las fuerzas invasoras como libertadores. Esta niebla de guerra era más espesa y desorientadora que nunca, sembrando confusión y odio, y haciendo que la idea misma de una realidad compartida fuera una víctima del conflicto. La gente sufría no solo por bombas y balas, sino por el colapso de la verdad misma. Con la intensificación del conflicto, la comunidad internacional se fracturó siguiendo líneas predecibles. El mundo se dividió en dos grandes bloques hostiles, uno, centrado en Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, el otro, una formidable alianza entre China y Rusia. Estos bloques no eran solo alianzas militares, eran sistemas económicos e ideológicos en competencia. Exigían lealtad absoluta de otras naciones, forzando a países de África, Sudamérica y el sudeste asiático a una elección imposible:
Permanecer neutral significaba arriesgarse al aislamiento y al castigo económico de ambos lados. El sueño de una comunidad global única y cooperativa, encarnado en instituciones como las Naciones Unidas, se hizo añicos por completo. Las propias Naciones Unidas quedaron impotentes. El Consejo de Seguridad, el mismo organismo diseñado para prevenir tal conflicto, fue paralizado por el poder de veto de sus miembros permanentes en guerra. Cada resolución que pedía un alto el fuego, cada intento de condenar la agresión y cada propuesta de corredores humanitarios fue inmediatamente bloqueada por uno u otro lado. Los discursos en la Asamblea General se convirtieron en ejercicios performativos de acusación mutua, con embajadores leyendo declaraciones preparadas llenas de veneno y desinformación, mientras las verdaderas decisiones se tomaban en campos de batalla distantes. La sede de la ONU en Nueva York se convirtió en un pueblo fantasma de diplomacia fallida, un monumento a una era de esperanza ya pasada. Las organizaciones humanitarias enfrentaron una crisis sin precedentes. Grupos de ayuda internacional como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras vieron sus esfuerzos gravemente obstaculizados. Se les negó el acceso a zonas de conflicto, sus convoyes de ayuda fueron atacados y su neutralidad fue constantemente cuestionada por todos los beligerantes. Proporcionar alimentos, medicinas y refugio a los millones de desplazados se convirtió en una pesadilla logística y política. Las potencias en guerra no veían la ayuda humanitaria como un acto imparcial de compasión, sino como una herramienta estratégica. Permitir la entrada de ayuda a una ciudad sitiada podía ser visto como un fortalecimiento del enemigo, y así, la mayoría de las veces, la ayuda fue bloqueada y los civiles quedaron a morir de hambre. Este colapso diplomático y humanitario creó un círculo vicioso. La incapacidad de los organismos internacionales para intervenir envalentonó a los agresores, que no enfrentaron consecuencias significativas por sus acciones. La falta de acceso humanitario profundizó el sufrimiento de los civiles, lo que a su vez alimentó más odio y un deseo de venganza, haciendo aún más difíciles futuras negociaciones de paz. El mundo estaba atrapado en una espiral descendente, donde cada esfuerzo diplomático fallido y cada envío de ayuda bloqueado parecía empujar a la humanidad aún más hacia el abismo. Los mecanismos construidos durante 70 años para gestionar crisis globales no solo habían fallado, se habían desmoronado hasta convertirse en polvo en el momento en que más se les necesitaba. Mientras la guerra convencional se arrastraba, con pérdidas asombrosas y sin un vencedor claro en el horizonte, una posibilidad mucho más aterradora comenzó a colarse en la conciencia global: el uso de armas nucleares. Durante décadas, estas herramientas definitivas de destrucción habían sido mantenidas a raya por la doctrina de la destrucción mutua asegurada, o DMA. El entendimiento era simple y crudo. Un ataque nuclear, por una potencia, desencadenaría un ataque de represalia abrumador, llevando a la aniquilación tanto del atacante como del defensor. Este frágil equilibrio del terror había mantenido al mundo al borde del abismo, pero en el fragor de una guerra global, la lógica de la DMA comenzó a sentirse aterradoramente inestable. La retórica de los líderes nacionales se volvió cada vez más imprudente. Enfrentados a reveses en el campo de batalla o buscando intimidar a sus oponentes, presidentes y generales, comenzaron a hacer amenazas apenas veladas sobre toda su gama de opciones. Hablaron de armas nucleares tácticas o de bajo rendimiento, intentando normalizar la idea de usarlas en una capacidad limitada en el campo de batalla. Este lenguaje peligroso, amplificado por los medios controlados por el Estado, fue diseñado para señalar determinación, pero su efecto principal fue avivar el pánico global. Cada ciudadano del mundo que había crecido después de la Guerra Fría se vio de repente obligado a confrontar un miedo que sus padres y abuelos habían conocido íntimamente: el miedo a una guerra instantánea que acabaría con el mundo. Esta ansiedad nuclear se manifestó de maneras tangibles. Los gobiernos comenzaron a actualizar y hacer públicos sus planes de defensa civil largamente descuidados. Viejos refugios antiaéreos de la era de la Guerra Fría fueron inspeccionados y reabastecidos. A los escolares se les enseñó una vez más a agacharse y cubrirse, un simulacro patéticamente inadecuado frente a la realidad termonuclear. Las ventas de tabletas de yoduro de potasio y kits de búnker de patio se dispararon. El miedo ya no era un concepto abstracto de los libros de historia. Era una presencia palpable en la vida diaria, un zumbido constante y de bajo nivel de pavor, bajo la superficie de la guerra convencional en curso. El mundo contenía la respiración,
esperando ver si los líderes de la humanidad retrocederían del precipicio final. La crisis alcanzó su punto máximo cuando la inteligencia satelital detectó actividad inusual en varios silos de misiles nucleares. Submarinos armados con misiles balísticos fueron desplegados a nuevas ubicaciones no reveladas en las profundidades del océano. Los bombarderos estratégicos fueron puestos en alerta máxima, sus motores funcionando en aeródromos de todo el mundo. Durante unos días aterradores, el planeta estuvo al borde mismo de la aniquilación. Las líneas de comunicación directas entre las capitales rivales, diseñadas para un momento así, fueron utilizadas, pero las conversaciones estaban cargadas de desconfianza y mala interpretación. El mundo había tropezado con la misma pesadilla que había pasado 3/4 de siglo tratando de evitar. Un momento en el que el destino de la civilización descansaba en el juicio de unos pocos individuos bajo una presión inimaginable. Aun cuando las naciones se destrozaban entre sí, el espíritu humano se negaba a extinguirse. En los rincones más oscuros del conflicto, comenzaron a brillar actos de profunda valentía y solidaridad. Estos no fueron los grandes gestos de generales o políticos, sino las acciones silenciosas y decididas de personas comunes que eligieron la compasión sobre el odio. Una nueva forma de resistencia emergió, una que luchó no con armas, sino con información, ayuda y humanidad compartida. Redes clandestinas de periodistas ciudadanos y hackers de todas las naciones en guerra colaboraron en secreto, arriesgando sus vidas para perforar el velo de la propaganda oficial y compartir relatos verídicos de la guerra con el mundo exterior. Esta resistencia tomó muchas formas, cada una adaptada a las circunstancias opresivas. En ciudades ocupadas, pequeños grupos se organizaron para proporcionar ayuda clandestina a los vulnerables. Maestros impartieron clases secretas para niños en sótanos, decididos a que una generación entera no se perdiera en la ignorancia. Médicos y enfermeras instalaron clínicas improvisadas para tratar a los heridos, sin importar de qué lado estuvieran, pasando de contrabando medicinas por los puestos de control militar. Familias refugiaron a personas desplazadas en sus hogares, compartiendo sus escasas raciones y arriesgándose a ser ejecutados por albergar al enemigo. Estos fueron actos pequeños y localizados, pero colectivamente formaron un poderoso testimonio de la capacidad perdurable de la bondad humana, incluso en los peores momentos. El arte y la creatividad también se convirtieron en herramientas de desafío. Artistas anónimos pintaron murales, pidiendo paz en los costados de edificios bombardeados. Músicos compusieron y compartieron canciones melancólicas que se propagaron viralmente a través de canales encriptados, convirtiéndose en himnos de sufrimiento compartido que trascendieron las fronteras nacionales. Poetas escribieron versos que capturaron la tristeza y el absurdo de la guerra, recordando a la gente la humanidad común que sus líderes buscaban negar. Esta cultura subterránea de resistencia proporcionó una fuente vital de esperanza y consuelo psicológico, un recordatorio de que la belleza y la empatía aún podían existir en medio de la fealdad de la guerra. Fue una rebelión silenciosa contra la deshumanización que la guerra exige. Quizás los actos de resistencia más poderosos fueron los simples gestos de humanidad que cruzaron las líneas enemigas. Hubo casos documentados de soldados de bandos opuestos que acordaron tácitamente ceses al fuego locales y no oficiales para permitir la recuperación de los muertos y heridos. Hubo historias de operadores de drones que, después de observar un objetivo durante días y ver su vida familiar, se negaron a disparar el misil. Estos momentos fueron raros y peligrosos, pero fueron profundamente significativos. Demostraron que incluso cuando se está dentro de la maquinaria de guerra, la conciencia humana individual a veces podía abrirse paso, eligiendo una humanidad compartida sobre las órdenes de un mando distante. Justo cuando la humanidad parecía estar al borde de la autodestrucción, el propio planeta asestó un golpe impactante e indiscriminado. Sin previo aviso, un supervolcán en una parte remota del globo, que había estado inactivo durante miles de años y no era considerado una amenaza inmediata por los científicos, hizo erupción con una fuerza cataclísmica. La explosión inicial fue más potente que cualquier arma nuclear jamás detonada, enviando una columna de ceniza y dióxido de azufre hacia la estratosfera. La zona inmediata fue aniquilada, pero el verdadero impacto fue global. El planeta, que había sido un escenario pasivo para el conflicto humano, se había convertido de repente en el actor más poderoso del drama.
La nube de ceniza estratosférica comenzó a extenderse rápidamente, arrastrada por los vientos de gran altitud. En cuestión de semanas, formó un velo translúcido que envolvió todo el globo, atenuando el sol y provocando una caída drástica de las temperaturas globales. Este invierno volcánico fue rápido y devastador. Las estaciones de crecimiento se vieron interrumpidas al instante, lo que provocó pérdidas catastróficas de cosechas a una escala nunca antes vista. El mundo, que ya luchaba contra la escasez provocada por la guerra, se enfrentaba ahora a la perspectiva de una hambruna global que no haría distinción entre naciones en guerra. La supervivencia misma de la especie humana estaba de repente en entredicho, amenazada no por enemigos humanos, sino por una fuerza de la naturaleza. Este desastre ecológico imprevisto tuvo un impacto inmediato y profundo en la guerra. La tecnología militar avanzada que había sido tan eficaz se volvió de repente inútil. Los satélites no podían ver a través de la densa nube de ceniza, los drones quedaron en tierra por las partículas atmosféricas abrasivas, y los equipos de energía solar fallaron bajo el tenue sol. Las máquinas de guerra de todas las naciones fueron ahogadas por el mismo polvo gris. El conflicto, que había parecido el evento más importante del mundo, fue abruptamente empequeñecido por una lucha más fundamental: la lucha por la comida, el agua y el calor contra un clima hostil. La amenaza compartida de la extinción tuvo un efecto clarificador, haciendo que las disputas por fronteras e ideologías fueran absurdamente triviales. Enfrentados a este enemigo común, los líderes en guerra no tuvieron más remedio que reconsiderar sus prioridades. La lógica de la guerra se derrumbó. No tenía sentido conquistar un territorio que ya no podía producir alimentos. No había ninguna ventaja estratégica en bombardear una ciudad que ya se estaba congelando. El supervolcán había hecho lo que ningún diplomático o activista por la paz pudo, había forzado una pausa. Las primeras comunicaciones tentativas comenzaron a parpadear entre las capitales rivales, ya no llenas de amenazas y acusaciones, sino con preguntas urgentes y prácticas. ¿Qué tan grave fue la pérdida de cosechas? ¿Qué pronosticaban los modelos atmosféricos? Por primera vez en años, los líderes del mundo no hablaban de cómo matarse unos a otros, sino de cómo sobrevivir juntos. El armisticio forzado, nacido de una catástrofe compartida, evolucionó lenta y cautelosamente hacia una búsqueda genuina de paz. Las negociaciones fueron largas y arduas, llevadas a cabo en lugares neutrales bajo cielos grises y sin sol. Los viejos odios y sospechas no habían desaparecido, pero ahora estaban atemperados por la cruda realidad de la supervivencia global. Los primeros tratados firmados no fueron sobre fronteras o desarme, sino sobre la distribución global de alimentos, la colaboración científica para modelar el invierno volcánico y los esfuerzos conjuntos para desarrollar una agricultura resistente. La humanidad estaba aprendiendo a cooperar de nuevo, no por ideales elevados, sino por pura necesidad. La guerra no se ganó ni se perdió, sino que se volvió obsoleta por un desafío mayor. A medida que la crisis ambiental inmediata comenzó a estabilizarse con los años, comenzó el arduo trabajo de reconstrucción política y social. Se formó un nuevo Congreso Global, aprendiendo de los fracasos de las Naciones Unidas. Se construyó sobre principios de soberanía compartida sobre bienes comunes globales como el clima, los océanos y la esfera digital. La guerra había enseñado una lección brutal. En un mundo interconectado, la soberanía nacional absoluta era una ilusión peligrosa. El proceso de reconciliación fue doloroso. Se establecieron comisiones de la verdad para documentar las atrocidades de la guerra, no para vengarse, sino para crear un registro histórico compartido y asegurar que tal colapso de la verdad nunca pudiera volver a suceder. La reconstrucción física de ciudades y naciones destrozadas fue una tarea generacional. Sin embargo, la reconstrucción fue diferente esta vez. Las ciudades fueron rediseñadas para ser más sostenibles y centradas en la comunidad. La economía global se reconstruyó lentamente, pero con nuevas regulaciones para frenar los excesos que habían alimentado las tensiones previas a la guerra. Hubo un cambio cultural profundo y generalizado, alejándose del nacionalismo agresivo y hacia el reconocimiento de una identidad planetaria compartida. Los niños que crecieron bajo el sol atenuado por la ceniza, escuchando historias de la guerra loca, desarrollaron una aversión profundamente arraigada a los instintos tribales que habían llevado a la generación de sus padres al borde del abismo.
El mundo de 2025 y los años que siguieron fue un lugar más humilde, más triste, pero quizás más sabio. Las cicatrices de la guerra y el invierno volcánico eran visibles en todas partes, en el paisaje y en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, también sirvieron como un recordatorio constante de la capacidad de la especie, tanto para la locura como para la resiliencia. La historia de la Gran Guerra Global se convirtió en un mito fundacional para una nueva era. Una historia de advertencia de lo rápido que un mundo conectado podía desmoronarse, y cómo una amenaza existencial compartida podía obligarlo a unirse de nuevo. No había garantía de que las lecciones durarían para siempre, pero en el frágil amanecer del mundo post-conflicto había un destello de esperanza. La creencia de que la humanidad, habiendo mirado al abismo, finalmente había elegido retroceder y unirse para construir un futuro más duradero y compasivo.